Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo a la redacción abierta. Son las 7, casi menos 10 de la tarde y estamos en presencia del filólogo, del escritor y del miembro de Decide, uno de sus portavoces, Santiago Trancón. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación, como siempre. Nada, solo faltaría. Aquí a practicar verdaderamente ejercicio de discusión de posiciones distintas, y es lo más maravilloso que puede haber, que hemos perdido, ¿no? Solo faltaría la plática. Vamos a practicar ejercicios desde posiciones distintas y también a platicar. Santiago Trancón, yo sé que has estado viendo en la anterior intervención, aquí estaba mi compañera Alba Vila, estabas viendo unas imágenes del Congreso Extraordinario que está celebrando en estos momentos el Partido Popular, aquí en la capital de España, y veíamos todos cómo el Congreso se inauguraba con el himno nacional y la bandera constitucional de fondo. ¿Qué sensación has tenido? Si te digo la verdad, vamos a decirlo sin miedo, repugnancia. ¿Repugnancia? Repugnancia. No se puede tolerar que un partido que ha ido cediendo la idea de nación, que ha claudicado clamorosamente en todos los frentes donde ha habido verdaderamente conflicto, pretenda ahora lavar su imagen colocando un banderón y un himno nacional y saltándosele las lágrimas a la cospedal. Eso es cinismo, hipocresía. Ese es el ejemplo de la política basura, así lo digo claro. Me da igual cuando lo hizo Pedro Sánchez con aquel banderón que se colocó detrás. Primero, o esos símbolos los asumes con naturalidad y luego demuestras que estás en coherencia con ello, pero no haces una exhibición, como este caso, totalmente ostentosa. ¿Para qué? Para callar. Luego, claro, oyes a Rajoy y lo de Cataluña es una balsa, es una maravilla, él lo ha solucionado todo. Claro, con esa visión del mundo y de la realidad, uno dice, bueno, pues es lo que pasa. Este congreso es todo, vamos, es una feria donde la dignidad de la política está todavía más por los suelos. Y en eso, otra de las cosas, ya te digo que a nosotros como partido nos preocupa, es que la política hay que dignificarla. Y dignificarla de verdad, de dentro, con sentimientos nacionales profundos, pero no con exhibiciones. Mira, dime de qué presumes y te diré de lo que te falta. Es que es un ejemplo evidente. No digo que no haya gente dentro del PP realmente consciente, pero estos no han sido coherentes con esa idea. Bueno, pues... Y hay que reprochar en este caso a la derecha que de verdad no asuma la idea de nación con todas las consecuencias. Cree que con este apaño entre ellos y tal, pero no, esto no se arregla con apaños. Yo te voy a decir mi opinión con respecto a esto, a ti y a todos los espectadores. Lo que acaba de decir Santiago es perfectamente legítimo y de hecho yo creo que tiene razón. Es decir, el Partido Popular ha fallado a los intereses nacionales durante mucho tiempo. Sin embargo, y también compro que en tanto que ha fallado es un ejercicio de cinismo reivindicar ahora los símbolos nacionales como la bandera y el himno. Sin embargo, si elevamos el debate y nos alejamos del momento actual y nos elevamos y vemos la historia de España, la historia reciente de España desde cierta altura, yo creo que esto es un gesto positivo. Es un gesto positivo, ¿por qué? Porque ayuda a la normalización y a la visibilización de unos símbolos que llevan demasiado tiempo guardados en un armario bajo 7 llaves, como estaba el sepulcro del Cid, según decían los regeneracionistas. Yo creo que esa imagen, con una enorme bandera de España detrás de los miembros del partido más importante del país, es muy positiva. Y sería aún más positivo que esa imagen se replicara en todos y cada uno de los partidos. Que sí, que luego pueden traicionar esas ideas, y es muy grave. Pero yo creo que este gesto ayuda a normalizar y además le dota al Partido Popular de una fuerza y de una potencia discursiva gigantesca. Que sí, que estamos de acuerdo que ha fallado a los intereses nacionales, pero desde un punto de vista de la normalización de la nación, yo creo que es positivo y ojalá supiera la izquierda reivindicar lo mismo que está haciendo la derecha. Rafael, te compro el argumento y lo acepto, pero le doy una interpretación siguiente, que es a pesar de, digamos, lo que sí
esto demuestra es que hay un movimiento soterrado, fuerte, potente, de personas que ya han perdido el complejo de la identificación con la bandera y el himno por lo que significa, y que el PP se vea obligado, digamos, a hacer esa manifestación pública de ello es positivo. Pero lo importante al final es que esto no quede en gestos. Y si me preguntaras si Solaya, si Casado, lo que sea, te diría, mira, aquel que se sienta empujado un poco, ya sea por la necesidad de mantener el poder, ya sea porque no quieren perder más votos o por lo que sea, que tiene que engancharse a la defensa de esos principios nacionales y a poner un poquito de orden al menos, bienvenido sea. Por lo menos, si vamos hacia el precipicio, ya hay una llamada de alerta ahí en medio, diciendo, la mayoría estamos asustados, ten cuidado, mira que... Y, bueno, la política al final es el arte de acomodarse un poco a la voluntad de la mayoría, de manera muy tortuosa y difícil, le está costando al PP, pero es posible que entre por una cierta senda. Ojalá y vaya por ahí. Yo en ese sentido, ya sabes que siempre he dicho que el país necesita una derecha consciente, bien organizada, y que sería el primero en alegrarme que eso que esboza y que tú positivamente quieres ver en ese gesto realmente se convirtiera en una realidad. No me preocupa eso. Sí me preocupa que eso sea meramente una táctica circunstancial y que, pues yo que sé, no aborden los verdaderos problemas. ¿Van a entrar en una reforma constitucional? ¿Has oído hablar a Casado y al otro del tema de la reforma de la Constitución? ¿Qué quieren hacer? ¿Van a seguir el juego al PSOE y a Podemos? ¿Qué tipo? Claro, hay que empezar a poner los pies en el suelo y ver si realmente España va a encontrar cauces democráticos para resolver el desmoronamiento del Estado en el que estamos ahora. Además, porque también has jugado un papel protagonista. Saben ustedes que fue uno de las cabezas visibles y el que redactó aquel manifiesto de los 2300. De manera que tienes, Santiago, una perspectiva histórica mayor. ¿Tú detectas efectivamente una normalización de los símbolos? Y si es así, ¿cómo explicar que a la vez se esté produciendo un proceso de ruptura en una parte del Estado? En esto hay que tener sentimientos un poco controlados, porque por un lado, si uno analiza determinadas cosas puede caer en un pesimismo total. Si analiza otras, pues encuentra atisbos de esperanza. Entonces el equilibrio está, como yo a veces utilizo una expresión, un poco que hay que ser alarmistas controlados, o hay que ser pesimistas positivos o pesimistas activos. Bueno, unir, digamos, eso es porque la realidad hoy está en una situación ambigua. No podemos aventurar ni que vamos hacia un lado, ni que vamos a otro, ni que se va a corregir esto en el sentido que nosotros queremos. Por tanto, lo único es ser conscientes de que los que podemos aportar algo para que ese rumbo se cambie, lo tenemos que hacer. Si viene de la derecha de Casado o de quien sea, bienvenido sea. Si viene de una izquierda distinta como somos nosotros, que no tiene nada que ver con el PSOE ni con Podemos, pues bienvenida sea, porque lo que sí parece cierto es que dentro del ámbito de la izquierda esto no se detecta, solo se actúa por puro practicismo, inmediatismo y a ver cómo mantenemos el poder lo más que podamos, con lo cual la perspectiva de España pues ha desaparecido. Pero, Santiago, te vuelvo a hacer la pregunta, no me has respondido. ¿Tú crees que ha habido estamos asistiendo a un proceso de revitalización de los símbolos nacionales? ¿Detectas esto? Sí. Hay un resurgimiento del sentimiento de pertenencia nacional espontáneo, natural. Lo contrario es que no exista. Si lo raro en España es que no exista un sentimiento de pertenencia natural a una nación como ocurre en todos los lugares del mundo. Ha habido una labor, digamos, de destrucción antiespañola para crear o borrar ese sentimiento que espontáneamente debería existir y debería ser la base de cualquier programa político de cualquiera. Eso es lo común a todos los programas y a todos los partidos. Sin embargo, hoy ese fundamento es el que está en cuestión, pero sí que ha surgido de manera espontánea porque la gente detecta que algo grave está ocurriendo, que acabará afectándole muy profundamente, sea de Extremadura, sea de Gerona, sea de la otra punta de España, todo está muy interrelacionado. Y sabe que si efectivamente vamos hacia lo peor, que sería una balcanización de España, eso va a tener consecuencias catastróficas para todo el mundo.
Y esto no es un cuento, es decir, antes de que ocurriera todo lo de Yugoslavia, nadie se lo imaginaba que iba a ocurrir. Puede ocurrir, todo es posible. La historia tiene fuertes contradicciones que hay que detectarlas con antelación para darle un cauce profundamente democrático. Vale, y para eso Santiago, surgimos nosotros. Exactamente, y ahí voy yo. ¿Qué puede aportar Decide? No sé si lo he... Bueno, sí que lo he dicho, que Santiago, aparte de escritor y de filólogo, es uno de los portavoces, una de las caras visibles de este nuevo partido, que tiene apenas un año, ¿no es así? Sí, de funcionamiento real llevamos antes. Cambiamos de nombre porque nos obligaron y realmente un año, poco más de un año. ¿Que el acrónimo Decide significa? Centro Izquierda de España. Vale, ¿qué puede aportar al debate político el nuevo partido, vuestro partido? Bueno, ¿qué novedades trae? ¿Por qué votaros a vosotros, que sois un partido minoritario que no tiene representación, y no votar al PSOE? Muy pronto vamos a hacer público un documento. Hemos hecho uno que se titula La España que nos une, donde haya 15 apartados muy claros de nuestra definición de un marco político básico, pero ahora vamos a hacer uno que se titula Otra España es posible. Aquí traigo un pequeño resumen y nos posicionamos respecto a los problemas que realmente son importantes hoy en España. Primero, una concepción del Estado como único, unitario, descentralizado, pero integrado. Esto supone algo que es muy duro decir para algunos, pero que con este Estado autonómico, tal como está, no vamos a ninguna parte. Hay que suprimir el actual Estado autonómico y sustituirlo por una organización del Estado infinitamente más racional, mucho más eficaz. ¿Cuál es vuestra propuesta? ¿Un Estado federal? No, el Estado federal, la palabra federal arrastra consigo toda la confusión, porque es una especie de... es falsamente federal, porque se federan estados que son independientes, no un estado único se disgrega en estados federales. Es un proceso históricamente anómalo, no tendría ningún sentido, y menos un estado federal, como dicen, asimétrico, donde habría dos grandes naciones, Euskadi y Cataluña, y los demás serían no se sabe ni qué, porque no se sabe ni cuántas, ni cómo. Bueno, entonces, ¿cuál es vuestra propuesta? Entonces, un estado único que tiene que tener un poder claramente organizado a distintos niveles, donde caben regiones, donde caben, partiendo de los municipios, las comarcas, las provincias y las regiones. Y luego un Estado nacional, realmente un Estado nacional que asuma las competencias básicas en educación, en sanidad, en justicia, en defensa, en orden público, en justicia, en estructura de mercado, en las condiciones laborales básicas. Es decir, lo que ahora en la Constitución figura como competencias exclusivas del Estado. Simplemente es hacer realidad eso para evitar que, pues, vamos a ver, un niño hoy, en un tercio de la población de España hoy, los hijos de hispanohablantes no pueden ser educados en español. Esto es una anomalía total. La lengua oficial del Estado, una lengua universal, que es el instrumento primero para acceso a la integración social y la igualdad de oportunidades, eso en la tercera parte de los niños, de hijos de hispanohablantes, no pueden ser educados en esa lengua, es decir, no pueden dominar esa lengua como el instrumento fundamental de acceso al mundo laboral, por ejemplo. Esto es una aberración. Esto no puede ser. ¿Qué quieren? Que en cambio están potenciando la destrucción y la desaparición del español en todas esas zonas. Eso, por ejemplo, no tendría ningún sentido si el Estado realmente asumiera las funciones de la educación a nivel nacional y hubiera un único, proyecto educativo nacional. Y como eso en las otras competencias, no se trata de inventarse demasiadas cosas. Este texto del que hablas. Bueno, pues desde la supresión de las autonomías... Esto con respecto a lo territorial, ¿no? Esto sí, con respecto a lo territorial. ¿Qué más? El Senado, por ejemplo, pues el Senado carece de funciones. ¿Para qué sirve hoy el Senado? Aparte de lo del 155, una función que podía haber asumido perfectamente el Congreso sin necesidad del Senado. Tener un Senado solo para eso... Es decir, las funciones del Senado hoy es una Cámara reduplicadora que no sirve para nada y únicamente alimenta un gasto improductivo total.
Esas funciones son perfectamente asumibles por el Estado, por el Congreso. Las competencias del Estado, ya he dicho, la potenciación de las diputaciones a través de elección directa sería un medio también de que la estructura territorial más eficaz que se ha demostrado históricamente en España, que es la provincia, realmente funcionara y las regiones sean órganos de coordinación de esas diputaciones, nada más, sin parlamentos, sin capacidad legislativa, entre otras cosas. En el tema de educación es otra competencia absolutamente necesaria, que el Estado la asuma. No se puede permitir el adoctrinamiento que están sufriendo hoy la mayoría de los niños en Euskadi, Cataluña y en Galicia exactamente igual, donde hay una tergiversación absolutamente de los contenidos, de la historia, del sentimiento, y al niño lo español sobra. Bueno, y como eso podíamos ir desglosando muchas cosas. Estamos viendo unas imágenes de la presentación del partido de hace un año, de Decide. En este caso, casualidad, estamos viendo a Santiago Trancón, pero aparecen más miembros de ese partido. ¿Puedes hablarnos de algunos integrantes del partido? ¿Quién lo formáis? Si habéis hecho algún fichaje en lo último. Mira, da la casualidad que casi todos te conocen e incluso han pasado por aquí, de personas pues que están creyendo en este proyecto y que quieren apoyarlo de manera muy decidida. Quizás la última persona llamativa por la significación que tiene es Enrique Calvet, un eurodiputado muy activo que lleva una acción de denuncia de los nacionalismos y de toda la deriva, digamos, que eso supone en el Parlamento Europeo, con una constancia y una claridad admirables, ¿no? También esa incorporación a nosotros nos da confianza en que estamos en el buen camino. Una persona que proviene del PSOE, que ha sido coherente en todas sus posiciones y que tiene un prestigio y una coherencia intelectual y capacidad total, ¿no? Y que tiene un conocimiento de Europa como posiblemente ningún otro eurodiputado español tiene. Y después, últimamente también hemos incorporado, aparte de Pedro Insua, un filósofo activo y un gran intelectual del momento, que precisamente intenta unir digamos, la reflexión filosófica con el compromiso político y la acción. Pero luego también tenemos Iván Vélez, por ejemplo, que en este momento es director de DENAES. Se ha incorporado también. ¿También pertenece? También pertenece a nuestra. Son de esas cosas que bueno, vamos diciéndolas y vamos viendo. Menudo nivel intelectual el de Decide, ¿eh? Antonio Robles también. Y de Antonio Robles tenemos Pau Guix, tenemos Pilar García Jáuregui, tenemos Enrique Becerans. En fin. Bueno, es que esto es un partidazo, vamos. Creemos que sí, que es necesario. Hay mucha inteligencia dispersa, inteligencia comprometida con la realidad de España. Que igual que somos nosotros estos, sé que hay otra muchísima gente, y animo a todos los que nos están oyendo que realmente confíen en que el único camino es acción, acción organizada, acción sensata, ideas claras, no jugar a la ambigüedad, porque la gente está necesitando, está necesitando claridad de ideas, está necesitando que los problemas que realmente siente encuentren un pequeño cauce donde pues poder ser defendidos con toda dignidad, empezando por no tener miedo y no renunciar al sentimiento español y a lo que supone español, porque España lo que supone es sobre todo un concepto de igualdad y de garantía de derechos, no es otra cosa, y eso la izquierda lo ha abandonado y es imperdonable. España, ¿qué has dicho que es? Repítelo, por favor, Santiago. Es una garantía de la unidad y la igualdad de todos los españoles. Esa es la única garantía, es que es la única garantía. La única garantía de unidad e igualdad de todos los españoles. Eso por lo general suele ser lo que se llama el patriotismo cívico, el nacionalismo cívico, el patriotismo constitucional de Habermas. Pero ¿qué hay de la nación histórica? ¿Qué hay de nuestros ancestros? ¿Qué hay de nuestra cultura? ¿Qué hay de la historia? ¿Qué hay del sentimiento, de la emoción? España no es solo un Estado de Derecho. Por supuesto, España no es solo una estructura administrativa. No, España es una historia que se ha construido y es un sentimiento de pertenencia que se ha ido construyendo. ¿Por qué? Porque ha interesado a la gran mayoría
y se han beneficiado todos de esa estructura y han compartido momentos, historias, y han construido una red desde carreteras a una lengua, a una cultura, a una educación que tenga unas condiciones determinadas, la justicia, la propiedad privada, las condiciones laborales de trabajo dignas. Todo eso es una estructura y un entramado que está dependiendo y que es el resultado de la historia que ha dado, digamos, ha construido una nación que es una riqueza común y que es el resultado del esfuerzo de todos a lo largo de los siglos. No ha nacido España ayer. Bueno, voy a ponerte, Santiago, un vídeo que seleccioné ayer, trasteando por YouTube. Di con un vídeo que a mí me ha parecido muy revelador de un momento político. El año 2008, después de la primera legislatura de Zapatero, se rompe el relato de la transición, se quiere buscar la legitimidad democrática no en la transición, sino en la Segunda República, y a partir de ese momento dos de los padres de la reconciliación, Manuel Fraga Iribarne y Santiago Carrillo, vuelven 30 años después a enfrentarse no a tiros, pero sí de una manera dialéctica. Fue, a mi juicio, fue en un programa de televisión española que se llamaba 59 segundos, donde asistimos a un vergonzoso espectáculo de emponzoñamiento político de dos líderes de una época de España que había quedado cicatrizada, que había quedado reconciliada, y a mi juicio la memoria histórica reabrió y llevó a estos dos hombres, Santiago Carrillo y Manuel Fraga, a decirse este tipo de cosas en directo en televisión española. Señor Fraga. No tengo nada que decir, mantengo lo que dije antes. No es bueno volver sobre esos temas. Yo he visto un pueblo que es el mío, Villalba, provincia de Lugo, donde yo he hecho muchas cosas, donde hubo dos hombres, mi pobre padre, que en paz descanse, que fue alcalde 2 veces, y un viejo militar retirado hacía mucho tiempo, que había sido capitán en la guerra de Cuba y que entonces tenía el grado de coronel, al que nombraron comandante militar, y allí no hubo absolutamente nada, de modo que yo celebro mucho los que impidieron que hubiera habido represalias en aquel momento, pero las que haya habido, porque para qué vamos a hablar de Paragüellos y de otros sitios, querido don Santiago, porque claro, hay las dos caras del problema, y usted lo sabe que las hay. Yo es mejor dejar las cosas como están, mirar hacia adelante. Déjeme que escuche también a nuestros invitados, don Santiago. La diferencia entre las víctimas que la República pudo hacer injustamente y las que hizo el franquismo es que las que hizo la República han sido ya resueltas porque en cuanto triunfó el franquismo se rehabilitó a esas víctimas, hasta se las subió de grado, se las enterró cristianamente, fueron héroes durante 40 años en este país, mientras que las víctimas de la República pues no han sido rehabilitadas, señor Ibarra, ni han sido reivindicadas en ese sentido. Ese señor que habla, Santiago Carrillo, está documentado que fue uno de los dirigentes que no solo dio su beneplácito, sino que auspició la matanza de Paracuellos. Este señor, como digo, secretario general del Partido Comunista durante el franquismo, el único partido que hizo verdadera oposición al régimen, es el que diseñó también el eslogan de aquel nuevo Partido Comunista de España, aquel nuevo eurocomunismo. Ese eslogan del nuevo PC era por la reconciliación nacional. En el ocaso de su vida, Santiago Carrillo se enfrentaba a Fraga diciendo que era menester reabrir las fosas. ¿Cuál es la opinión de todo esto de la memoria histórica, de sacar los huesos de Franco? ¿Cuál es la opinión que tiene el partido Decide? Mira, primero que lo de memoria histórica es un sinsentido en sí mismo. Lo que hay que hablar es de la historia. Y ya estamos suficientemente lejos de aquellos hechos
para que estos temas se dejen a los historiadores y que hagan un discurso científico, porque la historia es un arte científico objetivo, y que valoren realmente dentro de ese con datos, con objetividad, con documentos, y hagan un relato meramente histórico como se hace en todos los acontecimientos históricos. Ahora, pretender de ahí volver a reeditar sentimientos y sobre todo, claro, de revancha, porque son los únicos que digamos que están ahí a flote, me parece una equivocación total. Y más aún, digamos, lo que no se puede hacer es para, digamos, justificar o para, en fin, cargar las tintas sobre el franquismo, ignorar las otras, que fueron enormemente brutales, incluso el propio Carrillo. No hay, es decir, yo los malabarismos que ha hecho Carrillo siempre para decir que no tenía nada que ver con lo de Paracuellos, no hay nadie que no pueda sostener medianamente sensato, ¿no? Hasta personas con testimonios directos, pues en cambio también, no tuvo la grandeza, quizás por el momento, de poderlo hacer, de poder reconocer su culpabilidad en aquello. Bueno, pero ahora no volvamos al asunto, porque a eso está ya en manos de historiadores. ¿Hay que sacar a Franco del Valle de los Caídos? Yo me parece que es una tontería, pero bueno, yo personalmente sí lo sacaría, pero no desde luego para constituir aquello como un lugar de recordar la historia, un momento para recordar la historia. Pero vamos, es una cosa muy secundaria. Desde luego, en el panorama actual en que estamos, ese tema ocuparía el número 100 y pico. No es una de las ciento y pico de las posibilidades, sí. Cosas. Porque no tiene sentido. Ahora, yo de verdad he leído la memoria histórica, simplemente digo, y es la mayor aberración que yo el proyecto de memoria histórica actual, el nuevo, es la mayor aberración histórica humana que he leído en muchísimo tiempo. Es una auténtica barbaridad. Esto que acabo de decir yo con esa nueva memoria histórica, lo que he dicho relativo a Santiago Carrillo, es muy probable que a mí me abrieran un juicio por eso, por decir que este señor fue el responsable, sí, tal como está en de los asesinatos de Paracuellos. En el redactado ese. Yo le pregunto está hecho por gente muy ignorante y muy fanática. Le pregunto a Santiago Trancón por este asunto de la memoria histórica, porque mi intención es que ustedes conozcan este partido, Decide. Llevo trayendo a Santiago en 3 o 4 ocasiones, saben ustedes que ellos tienen un decálogo que han presentado ya. ¿Eso está en la página web? No, todavía no, esto te lo voy a dejar a ti como primicia, pero saldrá pronto, donde hablamos de muchas cosas, digo, incluso también pues eso, que es absurdo que haya policías autonómicas, por ejemplo. Otra España es posible. Por ejemplo, policías autonómicas. Desgranan el programa del partido y le pregunto por la memoria histórica para que ustedes también sepan a qué atenerse en las próximas elecciones, cuáles son las opiniones de si ustedes nos están viendo y es que estos mismos que se preocupan tanto de eso no se preocupan de combatir la leyenda negra, por ejemplo, que es mucho más, que eso sí que es documento histórico y que influye enormemente en la vida cotidiana. Una última pregunta, Santiago, es una pregunta difícil, es una pregunta sensible, pero cuando aparece un nuevo partido, y si usted es una persona de sensibilidad progresista y está decepcionado con la oferta política que existe en estos momentos, es bueno que sepa en qué consiste este nuevo partido, Decide. Con respecto del aborto, es la última pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo se posiciona el partido? Y no te me escabullas. No me escabullo. Yo creo que el aborto no es un problema religioso, no tiene que ser un problema con tintes morales, tiene que ser un problema simplemente de derechos y derechos reconocidos con todas las limitaciones legales que tenga que haber, pero como derecho es un derecho clarísimo. ¿Pero qué derecho prevalece? ¿El de la madre o el del niño que van a hacer? Son iguales. O sea, yo no puedo, esa distinción es una falsa distinción. Hombre, si el niño ya está constituido y tiene una edad determinada, unos meses, que ya realmente puedas constituir y que es casi un órgano o un ser que tiene prácticamente la autonomía asegurada, eso es otra cosa. Pero dentro de esos procesos que, claro, nos metemos en un vericueto. Un esperma, ¿qué? Es un embrión de vida. Un óvulo solo es un embrión de vida.
yo no me metería en eso. Creo que realmente, yo creo que realmente simplemente ahí debe prevalecer un cierto sentido común, una defensa, por supuesto, de que si hay aborto y libertad de la mujer para hacerlo, que sea en condiciones de absolutamente normalidad y regulado, y que no puede ser simplemente un acto irresponsable, sin más, pero que mantengamos, digamos, para mí es más importante incluso el facilitar el nacimiento mediante leyes que permitan la natalidad natural. Eso sí que me parece un problema no solo demográfico, sino de derecho de muchas mujeres que no tienen, y hombres, que dadas las condiciones sociales, no tienen la capacidad de ejercer ese derecho a ser padres. Eso es una cosa objetivamente muy importante. Yo creo que hay muchos padres, o mujeres y hombres, que desearían tener hijos y la sociedad no se lo permite, por las condiciones en las que está. Dirá, da igual lo que sea. Sí, hombre, pero asegúrame un mínimo donde ese acto de generar vida tenga un efecto realmente positivo y enriquecedor para mí y para toda mi familia. Y eso, preservar eso, creo que es más importante de si poner la frontera en los 5, las 6 semanas, lo otro, y andar ahí de verdad, o hacer un principio totalmente radical, que en esto vamos a discrepar, donde en cuanto haya un espermatozoide y un óvulo, ya eso es intocable absolutamente. ¿Y por qué sospechas que vamos a discrepar? No lo sé. Bueno, me he avanzado, yo qué sé. Pero, en fin, yo de verdad, es otro de los muchos temas. Mira, a mí lo que me molesta de todo, sobre todo, es que el Estado se meta donde no debe. El Estado se meta donde no debe. En las creencias, en la religión... Y en el bolsillo. En los sentimientos y en el bolsillo, más allá de lo que debe hacer. Porque vale. No, fíjate, es que no me da tiempo. Me gustaría un día hablar de religión, o hablar de otra cosa importante, de eso que dicen redistribución de la riqueza, que es un concepto muy confuso. Te invito a que les expliques a los espectadores de la Redacción Abierta dónde pueden seguir conociendo algo más de este partido. Pues mire, que se animen, entren en www, como siempre, decide, si la E primera, decide. Decide. Sí, org.es. Ahí verán programas, verán personas, verán eso. Tenemos una página en Facebook, una página en Twitter. Y luego lean los periódicos. Yo escribo en muchos periódicos, Iván Vélez escribe en muchos periódicos, Pedro Insua en muchos periódicos, Antonio Robles en muchos periódicos, no digamos ahora Enrique Calvet tiene intervenciones y vídeos por doquier, Pau Guis ha escrito libros y tiene eso. Es decir, tenemos un conjunto de manifestaciones donde no nos ocultamos y vamos definiendo lo que realmente la gente quiere oír. Y además, pues despojando a la política de toda Twitter, Facebook y un ejército de intelectuales que están remando todos por esta causa de un centro izquierda. ¿Qué otra izquierda es posible? Un centro izquierda español, otra izquierda es posible. Santiago Trancón, muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Igual.